Bien, y estamos ya conectados con Gonzalo Domínguez Loeda, quien es director de la agencia EFE en el Perú, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo está? Buenas tardes, Jairo. Encantado de estar con vosotros. No, encantado nosotros de recibirlo. Hoy vamos a hablar acerca de esa mirada desde el exterior respecto a las elecciones regionales y municipales 2022. En los contextos polarizados de las elecciones, los candidatos que pierden los procesos electorales tienden a decir que hubo fraude, y esto no solamente se ve en el caso de nuestro país, en el Perú, en el 2021, por supuesto, sino también en países como Brasil y Brasil y México. En este contexto, mi pregunta es la siguiente, Gonzalo: ¿por qué en este proceso de elecciones regionales y municipales no se ha visto esta manifestación de parte de los medios de comunicación de propugnar este discurso del fraude? Bueno, entiendo que más que por parte de los medios de comunicación, quienes lo hacen son los candidatos y frecuentemente quienes lo hacen son los candidatos derrotados, ¿no? No tanto los medios de comunicación, aunque puede que haya medios de comunicación que den más espacio a estos candidatos derrotados. Creo que en el caso de estas elecciones locales y regionales, entiendo que la razón principal por la cual no se ha hablado tanto de esta situación es porque en la alcaldía de Lima, donde el resultado es tan ajustado que todavía no lo conocemos, el candidato que a priori va a ser derrotado, digo a priori porque en este momento todavía no conocemos el resultado al 100%, ha admitido o ha reconocido su derrota. Por lo tanto, eso elimina la posibilidad de una reclamación y por tanto que esa reclamación tenga eco en la sociedad o en los medios. Ahora, también es importante señalar que los medios de comunicación acompañan justamente a ciertos candidatos en términos de su discurso. El año pasado lo vimos en diversos canales de comunicación, en diversos medios de comunicación que acompañaban esta idea o digamos, este discurso del fraude electoral. Por eso era mi pregunta, ¿no? Porque evidentemente aquellos candidatos que no logran la victoria podrían entrar en esa narrativa, pero los medios de comunicación también podrían entrar en ese discurso del fraude electoral, ¿o usted no lo cree? Ujú. Bueno, yo no puedo hablar con detalle de lo que sucedió el año pasado porque no estaba aquí y por tanto, aunque seguí las elecciones como cualquier persona, lo hice desde fuera del país, entonces no estoy capacitado para hablar de lo que sucedió el año pasado. Pero sí es verdad que en ocasiones es bueno recordar que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad pública. Los organismos electorales son organismos fundamentales para el funcionamiento democrático de los países y por tanto es bueno que en ocasiones pecar por exceso y no por defecto de prudencia en este caso, ¿no? Evidentemente se puede dar eco, se debe dar eco a los candidatos que hagan denuncias, pero quizás haciéndolo con una prudencia medida debido a la delicadeza de la situación. Ahora, otro de los problemas también es la desinformación, los fake news que corren en las redes sociales, incluso en los medios tradicionales en ocasiones. ¿Cuál es el balance que usted hace respecto a este proceso electoral que ya viene concluyendo? Bueno, creo que este proceso electoral no ha tenido en este proceso electoral no ha tenido una gran trascendencia las noticias falsas, los bulos, la desinformación. Básicamente entiendo que en buena medida se han aprendido las lecciones de años anteriores. Es verdad que la sociedad y los medios, conforme van pasando los años, están más preparados para estas situaciones. Quizás hace años, 5 o 6 años, cuando de estas desinformaciones formaban parte un poco del día a día de una campaña electoral, eh, encontraban un campo sembrado, puesto que la gente no tenía, y los medios, ambos, ciudadanía y medios, no tenían la preparación suficiente y el conocimiento suficiente. Tal vez esa haya sido una de las razones. Creo que estamos un poco cerca todavía del final del proceso electoral, de hecho apenas estamos conociendo los resultados, con lo cual hace falta un estudio un poco más sosegado que nos den el paso de las semanas y de los meses. Ahora, también hemos visto durante este proceso electoral respecto a la desinformación diversos ataques a los entes electorales. En este contexto, ¿cuál es su mirada? Porque evidentemente atacar a las instituciones electorales debilita como tal las instituciones, y esto genera un problema no solamente a nivel institucional, sino también a nivel del humor político que podría tener incluso la ciudadanía.
Bueno, como decía antes, la institucionalidad es fundamental para un buen funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho, y en este caso los organismos responsables de la organización electoral eh, son fundamentales y por tanto el respeto a ellos es básico, ¿no? Lo cual no está exento de la crítica, como cualquier organismo del Estado debe ser sujeto de crítica, y los organismos deben de acoger esa crítica para mejorar y progresar y hacer las cosas mejor a futuro, pero tiene que ser una crítica, a mi juicio, siempre fundada y siempre con argumentos, es decir, una crítica constructiva y no destructiva, una crítica que permita que los siguientes procesos electorales bueno, pues se organicen mejor y se organicen con más fundamento y se aprenda del pasado, que al final es la base de la misma existencia humana, creo yo. Sin duda. Ahora, la pandemia durante los últimos años ha supuesto un deterioro de parte de las instituciones políticas, ¿no? Entre ellas las electorales. Pero ahora vemos pues que hay otros temas que se suman, como la guerra, por ejemplo, que está ocurriendo en este momento Rusia-Ucrania, también la inflación, la alza de las tasas de interés, lo que comentaba The Economist, ¿no? Con respecto a la hambruna mundial. ¿Cuál es la mirada que usted le da a toda esta problemática respecto a los procesos electorales que se vienen también en parte de la región? Bueno, es evidente que toda la coyuntura mundial influye en el ánimo de la ciudadanía y por tanto influye en el ánimo de los electores o de la ciudadanía en el momento en el que tiene que tomar una decisión con respecto a sus representantes políticos. Más allá de eso, no sé en qué medida puede influir en procesos electorales, honestamente. Claro que sí. Bien, han sido las declaraciones de Gonzalo Domínguez Loeda, director de la agencia EFE en el Perú, a quien le damos las gracias. Buenas tardes, señor Gonzalo Domínguez. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero los dejamos con imágenes de lo que fue el Día del Señor de los Milagros. Adelante.